Hola a todos, en esta clase virtual vamos a abordar un tema complicado de explicar. Hablamos de un tema complicado ¿por qué? Porque vamos a tratar los siglos XIV, XV y XVI, es decir, la primera etapa de la modernidad. Y durante todo este periodo nosotros vamos a encontrar lo que en historia se conoce como una época de transición. Cuando hablamos de transición, estamos hablando de un periodo en donde se encuentran elementos de la época anterior, en este caso vamos a encontrar muchos elementos de la época feudal, y asimismo encontramos cosas nuevas, ¿sí? Elementos nuevos que no estaban en la época feudal y que son propios de la modernidad. Como vamos a ver ahora que vamos a encontrar nuevas formas de producción, nuevas formas de concebir el comercio, nuevas formas de pensar la producción, ¿sí? Que nos está adelantando que se viene una nueva etapa en lo económico, un nuevo sistema económico, que después vamos a conocer como el capitalismo. ¿Sí? Pero para poder entender la modernidad vamos entonces a empezar por el principio. ¿Cómo empieza la modernidad? La modernidad empieza con una crisis. Nosotros habíamos terminado la Edad Media con un periodo de expansión, en donde vimos que había mejoras en la agricultura, que se estaban produciendo diferentes cultivos en nuevas tierras, se extendió la agricultura, mejoró el comercio, la cantidad de comercio que se producía se mejoró durante la última etapa de la época feudal y vimos de que dentro de todo la gente había empezado a mejorar en cuanto a su salud. ¿Sí? Porque durante la Edad Media, como habíamos comentado en otras oportunidades, tuvimos una situación muy complicada en cuanto a lo que la salud, la higiene, la forma de vida refiere, porque hablábamos de que se atravesó en Europa por la peste negra, ¿sí? Que este tema lo vamos a volver a abordar el día de hoy. Entonces, durante la última etapa de la Edad Media parece que todo va saliendo bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Llegamos al siglo XIV, que es los años del 1300 a el 1400. Y esta expansión que se venía produciendo se detuvo de una manera abrupta. Las áreas que se estaban cultivando se redujeron y empezó a disminuir la población. Vamos a encontrar que durante esta época hubo una crisis muy marcada en donde los elementos que constituyeron esta crisis fueron las guerras. Hubo una gran cantidad de guerras y hubo un elemento fundamental que es el que más le vamos a prestar atención, es un cambio en la mentalidad de los campesinos. Empieza a haber revueltas entre los campesinos, empieza a haber mayor cantidad de enfermedades y mayor cantidad de problemas económicos. Pero en estos años también vamos a encontrar de que empiezan a aparecer estos elementos nuevos, ¿no? Los elementos nuevos están principalmente ligados a nuevos elementos tecnológicos y técnicos que nos permiten producir de otra manera. Y estos nuevos elementos van a ser beneficiosos tanto para la agricultura como así también para el comercio. Vamos a empezar a ver qué pasó en el siglo XIV. En el siglo XIV se produce lo que se llama la crisis del siglo XIV. Entonces no fue un muy buen siglo. Pero esta crisis, ¿para quién fue? Fue para los señores feudales. Ustedes se acuerdan que veníamos de una época en donde veníamos de un régimen feudal. Este régimen feudal a grandes líneas, ¿por qué estaba constituido? Por un señor feudal, ¿sí? Que era el que mantenía todo el poder y el que tenía todas las tierras, y este señor feudal lo que hacía era un juramento de vasallaje con un campesino o con una persona que tuviera menor poder que él, el cual le juraba fidelidad y a la vez le tenía que prestar algún tipo de servicios.
Habíamos dicho de que el señor feudal vivía en el señorío y en este señorío era básicamente una parcela de tierra muy grande en donde la cual estaba dividida en diferentes sectores. Había tierras comunales, había mansos, había tierras destinadas para los campesinos, para que vivieran y produjeran los campesinos. Entonces todas estas regiones articuladas permitían de que se mantuvieran tanto las familias campesinas que vivían ahí, como así también permitía que se mantuvieran los señores feudales sin trabajar. Recuerden que los señores feudales nunca trabajan. Entonces, en el siglo XIV, en Europa occidental, estos señores feudales empiezan a temblar en cuanto a las bases de su poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema agrario cambia radicalmente. Vamos a encontrar de que el señorío va a tener una crisis por diversos factores. El primer factor fue la tierra. Antes la tierra era muy productiva. Yo donde plantaba algo iba a tener algún tipo de resultado. Ahora no, la tierra va a ser muy poco productiva. ¿Y por qué? Porque hubo un cambio climático muy importante en donde se volvió el clima mucho más frío y riguroso. Esto repercutió en las cosechas. Ya no teníamos la misma cantidad y calidad de cosechas que teníamos anteriormente. Esto va a hacer de que haya menor cantidad de producción, por lo tanto ya no alcanza lo que me da la tierra para mantenernos tanto a los campesinos como a los señores feudales. En segundo lugar, vamos a ver de que disminuye la población, ¿sí? Y acá viene el elemento que estuvimos hablando y que incluso lo estuvimos hablando en otras clases, que es la peste negra. La peste negra fue una enfermedad que ya la habíamos tratado, apareció aproximadamente en el 1348 y se expandió por toda Europa, principalmente gracias a los piojos que tenían las ratas. Y estas saltaban al cuerpo humano y generaba lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica, ¿sí? Por las características físicas que adquirían la enfermedad. Y nosotros lo que nos había quedado claro sobre la peste negra es que fue sumamente mortífera, ¿sí? Mató a gran cantidad de la población. ¿Por qué? Principalmente porque esta población tenía hábitos higiénicos y hábitos alimenticios que eran sumamente complejos para poder mantener un sistema inmune fuerte, ¿sí? Habíamos dicho que en cuanto a la situación higiénica no se ventilaban las casas, no se cambiaban la ropa todos los días, no se bañaban todos los días. Entonces esto iba a generar a que si había algún tipo de enfermedad viral, esta se mantuviera en los espacios y se contagiara rápidamente. A su vez, habíamos dicho que la gente estaba más débil porque justo en el momento que empieza la peste negra veíamos menor cantidad de producción, entonces la gente comía menos y comía mal, entonces esto iba a generar que esté más débil y sea más propensa a caer en esta enfermedad. Y como resultado, la peste negra entonces va a hacer de que la mano de obra, los campesinos, mueran en gran cantidad. Si mueren los campesinos, va a haber una gran cantidad de tierra que no va a poder cultivarse. Y muchas de las poblaciones que quedaron vivas, ¿sí?, de la peste negra, se trasladaron hacia las ciudades. En tercer lugar, vamos a encontrar que uno de los elementos fundamentales de la crisis del señorío del siglo XIV fueron las tensiones sociales que ocurrieron en esta época. ¿Con qué nos referimos a tensiones sociales? Principalmente hablamos de los campesinos, y dentro de los campesinos hablamos de la sección más pobre, de los menos afortunados, que eran los llamados siervos de la gleba o siervos de la tierra.
aquellas personas que estaban atadas a la tierra, que no se podían mover de la tierra de su señor porque no tenían otra forma de subsistir y porque así lo habían establecido en su vínculo de vasallaje. Entonces, estos siervos de la gleba empezaron a manifestar que tenían muchas obligaciones y que no estaban recibiendo lo necesario para poder subsistir ni ellos ni sus familias. Por lo tanto, empezaron a oponerse a los señores feudales, organizaban revueltas y organizaban motines, y esto llevó a que los señores feudales consideraran otra forma de tratar con los siervos. Ahora ya no se les establecía el vínculo feudal, el vínculo de vasallaje con ellos, sino que ahora, a cambio de su trabajo, se les va a empezar a dar otra cosa, un salario, se les empieza a pagar por el trabajo. Esto hasta ahora nunca había pasado. Entonces, durante esta crisis vamos a ver un cambio en cuanto a la forma de concebir el trabajo, ¿sí? Ya no hablamos de siervos, sino que poco a poco vamos a empezar a hablar de asalariados. Bien, esto en cuanto a los señores feudales y los campesinos. ¿Qué pasó en todo lo que tiene que ver con el sector rural, la parte agrícola? En la parte agrícola empieza a haber un cambio muy fuerte, pero no en el siglo XIV, sino en el siglo XV. Durante el siglo XV se produce una recuperación agrícola muy importante. ¿Por qué? Porque hay una nueva forma de producir, ¿sí? Antes dijimos, el señor feudal tenía una gran cantidad de tierra y le daba un poquito de esa tierra a los campesinos, ¿sí? Y ya vimos que tenía una estructura que era el señorío feudal, ¿no? Ahora, durante el siglo XV empieza a cambiar esto. Ya no le daban toda la tierra a un campesino, sino que la arrendaban. Arrendar significa alquilar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los señores feudales? Le alquilaban una parte o toda su tierra a un campesino o a varios campesinos y ellos cobraban un alquiler. ¿Sí? También vamos a encontrar de que, como dijimos anteriormente, los señores feudales le pagaban a los campesinos un salario a fin de que trabajaran en sus tierras y le dieran toda la producción a los señores feudales. ¿Sí? Pero también vamos a encontrar otros grandes cambios. Los más importantes vamos a destacar dos. Primero, hay una expansión en cuanto a las tierras que se trabajan. Vamos a encontrar de que durante esta época se empiezan a roturar, es decir, a arar por primera vez tierras vírgenes que hasta ese momento no se habían utilizado para la producción, ¿no? Y en segundo lugar encontramos que gente de las ciudades empiezan a invertir dinero en el campo, que eso hasta ahora tampoco había pasado. Por lo tanto, se empiezan a aplicar nuevas técnicas, que ahora los vamos a ver, se empiezan a traer nuevos materiales para trabajar la tierra, y con estos materiales vamos a encontrar de que mejora la agricultura, es decir, vamos a tener mayor cantidad de cultivos. Tenemos un tercer cambio, que es la expansión comercial. Ya habíamos hablado un poquito de esto en las últimas clases de la época feudal. Dijimos de que había aumentado durante la Baja Edad Media todo lo relacionado con el comercio, ¿sí? Empieza a haber una gran cantidad de trayectoria, ¿sí? De movimiento comercial. Pero durante el siglo XV y durante el siglo XVI se produce una de las expansiones más importantes en el área del comercio en la historia, ¿sí? Hasta ese momento no había habido un boom comercial tan grande como el que se produjo durante el siglo XV y durante el siglo XVI. A finales del siglo XV los mercados, los centros y los caminos tradicionales adquieren una nueva vida porque se empieza a comercializar muchísimo más y se produce un cambio en lo que se comercia. Antes solamente se comercializaban artículos de lujo. Por ejemplo, yo compraba seda, yo compraba una alfombra, yo compraba alguna crema o algún ungüento, ¿está bien? Cosas de las que yo puedo prescindir. Pero a partir del siglo XV se empieza a producir
otra nueva forma de comercial. Ahora se va a comerciar los alimentos y los elementos básicos para vivir, aquello que utilizamos todos los días, es decir, vamos a tener un comercio de subsistencia. ¿Sí? Acá, ¿qué queremos decir? Que en vez de vender una alfombra, vamos a vender verduras. ¿Sí? Vamos a vender pan, vamos a vender pescado. Todo eso es algo que yo compro a diario. ¿Está bien? Y esa va a ser el gran cambio que vamos a encontrar en el comercio durante esta época. ¿Sí? Tanto es así que se van a formar lo que se llaman las nuevas dinastías de los comerciantes. Vamos a encontrar, por ejemplo, de que en una ciudad hay una casa central, ¿sí? De una familia, y en otras ciudades vamos a encontrar que está la misma familia, pero atendidos por los hijos, por los sobrinos, y así se ramifica por toda Europa la dinastía de mercaderes. Por ejemplo, tenemos en esta época los Medici. Los Medici son banqueros. ¿Sí? En Florencia ellos empiezan. Entonces, el padre Medici en Florencia tiene su casa central, ¿sí? Y a su vez manda a su hijo a, por ejemplo, Roma, manda a otro hijo a Alemania, manda a un sobrino a España, y así logra que los Medici, esta dinastía comercial, esté en toda Europa. ¿Está bien? Y esto va a ser importante porque ellos no solamente comercializan, sino que también prestan dinero, son banqueros. ¿Está bien? Entonces le van a prestar dinero no solamente a los grandes señores, sino también a los príncipes. Y estas dinastías van a durar, van a ser una característica, digamos, de toda la Edad Moderna. Vamos a encontrar también que las rutas comerciales sufrieron grandes cambios, porque vamos a ver de que en esta época va a haber un cambio fundamental que comienza en la Edad Media. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la Edad Media dijimos que los musulmanes habían tomado la ruta a Constantinopla? Por lo tanto, la gente que estaba en Oriente no podía pasar a Occidente. Bueno, esto vamos a ver de que empieza a cambiar en esta época. ¿Por qué? Porque durante toda la Edad Media la gente de Occidente buscó cómo obtener los productos orientales. ¿Cómo lo hizo? Bueno, empezó a buscar nuevas rutas. Algunos fueron por las costas de África y otros, como los españoles y los portugueses, llegaron hasta América, ¿sí? Y así se constituyeron nuevos mercados, de los que no solamente se podía ir y vender cosas, sino que también se podían traer cosas, como es el caso de los metales, el oro, la plata, el cobre, sino que también podemos encontrar de que se traen productos como el cacao, el tabaco, que se empiezan a comercializar aquí en Europa en este caso. Y en último lugar vamos a encontrar que hubo un gran cambio en la manufactura, ¿sí? Es decir, en la forma de transformar los elementos para producir algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, la forma en que yo trabajo la madera para producir, por ejemplo, una silla, una mesa, ¿sí? Vamos a encontrar de que con el florecimiento del comercio y el crecimiento de la población, la manufactura empieza a ser cada vez más importante. Nosotros habíamos visto que durante la Edad Media la manufactura evidentemente existía, ¿sí? Decíamos que había gremios en las ciudades que estaban gobernados generalmente por un maestro y un ayudante, los cuales sí, por ejemplo, ese maestro era un carpintero, se dedicaba únicamente a hacer sillas y mesas. La característica que tenía el gremio era de que todos los que hacían sillas y mesas tenían que venderlo exactamente al mismo precio. Esa es una de las características básicas del gremio. Y además de esto, vamos a encontrar de que durante esta época los gremios tenían la característica de hacer elementos únicos, los cuales llevaba tiempo hacerlos, ¿sí? No podía hacer 20 mesas en un día. Yo hacía una mesa en una semana, pero eran elementos de muy buena calidad y que generalmente duraban toda la vida. Bueno,
¿Qué pasó en la época moderna? Esto empieza a cambiar, ¿sí? En la modernidad empiezan a haber técnicas de trabajo diferentes que apuntan a hacer mayor cantidad de productos en menos tiempo y que estos productos no sean elementos únicos. Esto se va a notar mucho en la modernidad en la parte de la sastrería. ¿Sí? Los trajes antes eran a medida y eran con telas muy suntuosas y muy gruesas generalmente, destinadas a durar mucho. En esta época, durante la época de la modernidad, vamos a encontrar de que las telas van a tender a ser cada vez más baratas, ya no va a ser un talla a medida, sino de que van a ser ropa estándar, lo que hoy conocemos como el talle único, por ejemplo. ¿No? Es, bueno, si vos no entras en este talle, comprate el siguiente, pero no va a venir un sastre a hacerte a vos una remera que te entre, ¿no? Uno tiene que ir buscando qué talle entra. Bueno, esto empieza en la Edad Moderna. En la Edad Moderna vamos a ver de que la ropa empieza a ser de una calidad menor y de que empieza a surgir de a poco la idea de los talles, ¿sí? El talle y ya no la ropa a medida. Van a haber grandes elementos técnicos y tecnológicos que van a ayudar a que esto suceda. ¿Cuáles van a ser? Primero, el trabajo en los metales. Durante esta época vamos a encontrar que durante toda la modernidad se van a utilizar mucha cantidad de plata, cobre, oro y hierro y se van a producir nuevas formas de transformar estos elementos, es decir, van a surgir, por ejemplo, nuevos hornos, los altos hornos que aguanten mucho calor para poder malear los distintos tipos de metales y van a aparecer también nuevas formas de energía, ¿sí? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, la fuerza del caballo y la fuerza hidráulica que se empiezan a utilizar en lo que es la forja de los metales. ¿Y para qué se utilizan estos metales? Principalmente para las nuevas herramientas, para las máquinas, para los relojes, para las monedas, para la construcción, para las armas, ¿sí? Los metales van a ser la base de toda la modernidad y van a experimentar distintos cambios a lo largo de toda esta época. Vamos a hablar del segundo elemento, los relojes. Los relojes van a ser fundamentales, son el espíritu, es lo que te muestra como una característica de la edad moderna, ¿sí? Porque los relojes mecánicos aparecen en Europa hacia el siglo XIV. Durante la Edad Media yo medía el tiempo por el sol y por las campanadas de la iglesia. Pero en el siglo XIV se instalan primero en las torres de las iglesias y de los palacios, ya después van a empezar a aparecer en las casas y por último hacia el 1500 van a aparecer los relojes personales, ¿sí? Para medir el tiempo. Y se mide el tiempo de una forma unilateral, es decir, todos tenemos la misma hora, ¿sí? Ahora, esta hora va a tener un sentido. ¿Por qué se empieza a medir ahora el tiempo? Bueno, se empieza a medir fundamentalmente porque es necesario precisar las horas y los minutos para las nuevas técnicas de trabajo. ¿Sí? Ya no va a ser que me dice, por ejemplo, mi maestro hace hoy una pata de una silla, sino tenés una hora para terminar la pata de la silla. Y para eso sirven los relojes, ¿sí? Vamos a ver de que con el tiempo, en la edad moderna, va a ser fundamental y se va a generalizar el uso de los relojes con el ferrocarril. Cuando aparezca el ferrocarril, vamos a ver de que los relojes van a ser centrales porque todos los ferrocarriles tienen que llegar a la misma hora y ser puntuales. Bien, vamos a tener un tercer cambio, que son los vidrios, ¿sí? Durante la Edad Media vamos a encontrar de que se usaban mucho los vitrales, ¿sí? Que es un vidrio grueso y de color. ¿Está bien? Pero vamos a encontrar que desde el siglo XV se empieza a fabricar el vidrio transparente, que va a hacer que no solamente sea mucho más barato en cuanto a las construcciones, sino que permite que se produzcan nuevos artilugios, como son por ejemplo estos. ¿Sí? Empiezan a fabricarse por primera vez los lentes para la gente que tenía problema de vista. Hasta ese momento, si naciste chicato, te quedabas así.
Bien, ahora a partir del siglo XV hay una solución y se podía ver claro a través de los lentes. Y también van a servir para los catalejos, que van a ser fundamentales en los viajes comerciales, ¿sí? Tenemos un cuarto cambio que es uno de los más interesantes que se producen en la modernidad, que es la imprenta. La imprenta empieza a revolucionar, es la gran revolución de la edad moderna. ¿Por qué? Porque la imprenta permite producir gran cantidad de libros en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, la gente va a tener a su alcance una gran cantidad de ediciones de distintos libros que antes no lo tenía. Antes la iglesia era la que controlaba el conocimiento, es decir, solamente los monjes eran los que hacían, los que escribían a mano los libros, ¿sí? Y de cada libro tenía pocas copias. Ahora tengo gran cantidad de copias de libros en todas las distintas poblaciones europeas occidentales. Esto genera una revolución intelectual porque la gente va a desear y va a empezar a alfabetizarse y a poder acceder a este tipo de conocimiento en forma de libros. El primer libro impreso fue la Biblia en el año 1457. Tenemos uno de los últimos cambios de la modernidad, que son los armamentos. El armamento más importante que se produce en esta época es el cañón, ¿sí? Pero vamos a ver que las distintas armas se van a empezar a producir, a forjar con estos hierros que nosotros estuvimos hablando en un primer momento, con un propósito fundamental, que es un propósito político. Los estados nacionales van a empezar a crecer y van a empezar a hacer guerras entre uno y otro, y esto va a generar que se produzcan más armas. Por eso, durante toda la Edad Moderna vamos a encontrar una gran cantidad de producción de armas. Y por último, vamos a encontrar una gran cantidad de producción del mobiliario. Habíamos dicho que durante la Edad Media el mobiliario era sumamente simple, podríamos decir. Había un banquito, habían dos caballetes con una tabla arriba que hacía de mesa y nada más. ¿Sí? No había mucho más. En esta época, con los cambios económicos y con las mejoras en las condiciones de vida, vamos a encontrar que aparece la industria del mueble, ¿sí? Las sillas con brazaletes para que yo pueda sentarme, los armarios para que yo pueda poner cosas, las bibliotecas, todo esto es un invento de la modernidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir como conclusión? Que durante toda esta época de transición del siglo XIV al siglo XVI, vamos a encontrar que todavía se mantienen elementos anteriores, como son los señores feudales y los campesinos, pero empiezan a aparecer nuevos elementos. Estos elementos son los cambios de la mentalidad de los campesinos y de los señores feudales, porque ya no está atado a la tierra, sino que le pagan por su trabajo, y también podemos encontrar grandes cambios en cuanto a las nuevas técnicas y tecnologías, el comercio y la manufactura. Y obviamente todo esto va a estar sustentado por la agricultura. Todo esto no es posible si no teníamos una población que esté fuerte para trabajar. ¿Está bien? Los vemos en la próxima clase. Chao.